Seminario Estratégico de la Administración Municipal del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Inicio 24 de marzo. Presenta. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a cara con el periodista Enrique Tusain. 9 de la mañana con 4 minutos, comenzamos cara a cara, ya es viernes 17 de marzo. Hoy hablamos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Como usted lo sabe, la Comisión Estatal de Derechos Humanos pasa por una crisis innegable. Falta de credibilidad social, una nómina obesa, ausencia de temas importantes y poca respuesta de parte de las autoridades a las distintas recomendaciones que ha emitido la comisión. La comisión se ha vuelto un órgano hiperburocratizado, que parece estar más ocupado en quedar bien con el gobierno en turno que en defender a los ciudadanos frente a las violaciones de derechos humanos que cometen las distintas autoridades. En esta coyuntura, los diputados tendrán que tomar la decisión sobre quién será el ombudsman para los siguientes años, ya que Felipe de Jesús Álvarez Cibrián dice adiós a la comisión este mismo año. Y para platicar de este tema, saludamos a Alberto López, él es integrante de la plataforma Tómala. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, muchas gracias, Enrique, muchas gracias por la invitación. En unos minutos más se integrará a esta mesa Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco Cómo Vamos, y también tendremos a Juan Carlos Páez, especialista en materia de derechos humanos. Nos contestará una llamada también para analizar y para entrarle de lleno al tema de la comisión. Antes, Alberto, si quieres de entrarle a los puntos más finos de todo este proceso, ¿por qué no le explicas a la gente por qué es importante que nos preocupemos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Porque cada que escuchamos un órgano ya, aunque sea autónomo o lo que sea, está esta idea de, bueno, es gobierno, obviamente está podrido. ¿Por qué es importante fijarnos en la Comisión Estatal? Bueno, la Comisión Estatal tiene como obligación ser, digamos, el contrapeso de las autoridades que violan los derechos humanos, ¿no? Debe ser una comisión que debe estar cercana a la sociedad y que les tiene que dar la confianza de que hay alguien que está cuidándolas. Entonces, el trabajo tiene que ser así, como muy autónomo, alejado de cualquier pretensión político-partidista, porque no puede ser juez y parte dentro de un proceso de violación de derechos humanos. No puede ser, digamos, no puede haber un conflicto de interés por ahí. O sea, digamos que un derecho humano, más o menos para explicarlo a la gente que nos escucha, por ejemplo, es que no te priven de tu libertad, del debido proceso, que las autoridades terminen respondiendo por los problemas que tienes en tu comunidad, sean de tipo ambiental, social, porque de pronto es una palabra, o son dos palabras que se utilizan mucho de derechos humanos, pero de pronto es difícil saber exactamente a qué tipo de violaciones nos referimos, ¿no, Alberto? Sí, bueno, digamos, esa ignorancia también tiene que ver con el trabajo deficiente que ha tenido la comisión dentro de una de sus que lo ha diluido un poquito, ¿no? De sus atribuciones principales, que es la difusión y la promoción de lo que son los derechos humanos. Es por eso que pues la ciudadanía en general no tiene muy claro qué es eso. Pero pues son derechos con los que básicamente nacemos, a los que tenemos acceso por ser parte de una sociedad. Entonces algunas autoridades piensan que no todos tenemos esos derechos y que ellos se pueden saltar, pueden pasar por encima de... O que no pasa nada, ¿no? O que no pasa nada. Si se los saltan, pues, ¿cuál es el problema? Pero hay que decir que la mayoría, de las quejas que hay, e incluso las recomendaciones, tienen que ver sobre todo con la actuación de la Fiscalía y la actuación de las policías en general, ¿no? Que esas son las violaciones de derechos humanos más, digamos, permanentes, más continuas, ¿no? Sí, exactamente. Eso tiene que ver también con, pues, digamos, con una identidad de la policía, que están acostumbrados a utilizar pues la violencia ante todo. Y eso también es un trabajo en la que la Comisión de Derechos Humanos tiene que trabajar. Es decir, el trabajo de la Comisión tiene que ser mucho más integral, no irse solamente a la parte, digamos, de las recomendaciones, sino hacer un proceso de educación en derechos humanos, no solo a la ciudadanía, sino también a las instituciones públicas, como la policía, la Fiscalía, etcétera. Ahora, en ese mismo sentido, Alberto, es interesante porque, y tal vez haciendo un poquito de historia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos es tan importante por lo que le ha pasado a México en su historia, que de pronto se nos olvida. Pero este país no tuvo democracia durante muchísimas décadas. Ahorita tiene una democracia de baja calidad, pero hay, digamos, libertades, hay posibilidad de tener programas como estos, donde hay libertad de expresión.
pero en donde la violación a los derechos humanos pues era un asunto, hasta una característica del régimen, ¿no? Era una característica normal, la forma en que se utilizaba, y son algunas inercias que se han mantenido hasta la actualidad, la forma en que se utiliza la fuerza, la forma en que se entiende la relación entre el gobierno y las comunidades. No sé qué nos puedas decir, aparte de lo que hace, ¿por qué para una sociedad como la nuestra es importante seguirle poniendo atención a lo que sucede en la Comisión Estatal, viendo nuestra historia, ¿no? Claro. Bueno, podemos poner un poco de digamos, contexto para que la gente sepa más bien cómo están las cosas en México. En México hay, desde el inicio de la guerra de Calderón, ha habido aproximadamente 200,000 muertes y más de 20,000 desaparecidos. A eso tienes que sumarle, pues, explotación de los recursos naturales en zonas indígenas, feminicidio, violaciones a todos los derechos humanos de los migrantes. O sea, es una situación muy difícil. México, en los índices internacionales, es uno de los países en donde más se violan derechos humanos. Entonces, en ese sentido, digamos que casi que el único actor visible y que trabaja con recursos públicos, es decir, que tiene una maquinaria que estaría a favor de la ciudadanía, pues son las comisiones de derechos humanos, la nacional y las estatales. Pero bueno, hay otros actores como el Sistema Nacional Anticorrupción o esas cosas, pero estas comisiones o estos organismos nacen pues casi que sin dientes, no son vinculantes. No, sí, exacto. O tampoco la comisión, ¿no? No. Digo, lo que tiene de fuerza la Comisión Estatal es su credibilidad pública, y cuando una comisión pierde su credibilidad pública, como le ha pasado a la Comisión Estatal, pues se le van los poquitos dientes que tiene, ¿no? Para poder exigirle a las autoridades que no violen derechos humanos, ¿no? Exactamente. Sin embargo, la Comisión Estatal y las comisiones en general tienen mecanismos para hacer que sus recomendaciones se cumplan. ¿Cómo es eso? Pues no quitar el dedo del renglón, subir el tema a la agenda política, hacer presión en los medios de comunicación, en las redes sociales, y lo que ha habido ahora es que la comisión emite una recomendación y ya el actor dice, ok, pues ya no vuelva a cometer ninguna violación. Pero bueno, eso es apelar a la buena voluntad de las personas. Y no, la comisión puede presionar para que eso se le dé seguimiento y eventualmente se cumpla y se repare el daño, que es lo más importante. ¿Qué pasó, Alberto, con la Comisión Estatal? ¿Por qué no nos explicas desde tu punto de vista? Y entiendo que tú estás aquí también porque eres la voz de muchas organizaciones sociales que también están pidiendo un proceso abierto, justo, transparente para la renovación de la comisión. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido los tropiezos, las piedras? ¿Por qué una comisión que nace con tanta credibilidad, con tanta legitimidad pública, se va perdiendo con el tiempo? Bueno, hay legislaciones que regulan el trabajo de las comisiones de derechos humanos. El problema es que esas leyes, o digamos, las obligaciones, recaen en los diputados, en la gente que está en el poder. Entonces la Comisión Estatal de Derechos Humanos no es la única que ha caído, digamos, en las garras de los políticos. No, todos los órganos autónomos. Todos los órganos autónomos. Sí, o supuestamente autónomos. Exactamente. ¿No? Entonces, desde el inicio, digamos, desde el proceso de elección del presidente, se violan las leyes que dictan cómo se tiene que hacer la elección. No ha habido una consulta pública, que la consulta pública está dictada por la Constitución de Jalisco, por la Constitución mexicana, por la propia ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. O sea, la consulta que tiene que ser el Congreso, ¿no? Para poder elegir al perfil, ¿no? Exactamente. Y no hemos visto eso por lo menos las últimas 2 elecciones. Lo que ha hecho el Congreso es indicar, así con dedazo, a través de una negociación, obviamente, entre políticos, pago de cuotas, quién va a ser el presidente. Y bueno, así fue electo en el 2007 el actual presidente y reelecto en el 2012. Entonces nosotros estamos exigiendo que esa consulta pública exista, porque además en la consulta pública se tienen que allegar de candidatos ciudadanos. O sea, el próximo presidente, el presidente tiene que ser alguien que sale de la ciudadanía, no puede ser alguien que fue negociado entre los círculos de poder. ¿Es posible eso? Como tú ves los equilibrios al interior del Congreso, ¿es posible que salga un ombudsman sin alguna correa partidista, digamos? Realmente es muy difícil. Hemos visto que pues el cinismo y las caras duras son pues muy visibles, pero como sociedad civil tenemos la responsabilidad de seguir ahí insistiendo, exigir que esto se transparente lo más posible, y eso es lo que estamos haciendo. No estamos exigiendo gran cosa más que se apeguen a lo que dice la ley. Y te lo digo porque yo creo que, Alberto, hay espacios donde creo que la clase política está más, es más proclive a abrirse.
pero cuando hablamos de posiciones, de puestos, de control, de poder, es donde cuesta más trabajo, y lo hemos visto en distintos procesos, que creo que han sido procesos, la mayoría de ellos bien llevados, con una buena normativa, que participó en las organizaciones sociales, y ahorita va a llegar Augusto Chacón, que ha estado involucrado en esos temas, pero por ejemplo, la auditoría, el ITEI, incluso el IEPC en su momento, que fue el primero que tuvo un proceso de estas características, involucrando a ciudadanos para poder hacer las preguntas, y terminan las cuotas imperando. Dices, entonces, ¿qué se tiene que hacer, no? ¿Qué se tiene que hacer para que realmente los partidos políticos entiendan que ya es un momento en el cual, desde mi punto de vista, los ciudadanos ya no toleran más este tipo de repartitos? Si en un momento dijo, bueno, pues son sus piezas, ¿no? Ya, en algún momento dijimos, está bien, pero ahorita creo que hay más hartazgo, ¿no? No sé tú qué opinas, no es tan gratis hacer ese tipo de cosas. Definitivamente, además vemos ese hartazgo ya incluso en las calles, mucho más que antes. Ahora, en Jalisco llevamos una tradición ya de 20 años de trabajo de la ciudadanía. Entonces, creo que también nosotros como ciudadanos hemos obtenido mucha más experiencia, entendemos mucho mejor cómo funcionan estas cosas, y eso nos ha permitido a los ciudadanos, digamos, poner más presión en los actores políticos. Lo vimos en el tema de la auditoría del Estado de Jalisco. Es un buen ejemplo. Gracias al trabajo de las organizaciones civiles, se logró que el auditor ya no fuera el mismo. Digo, no se colocó a un nuevo auditor, tuvieron que poner un suplente, pero el proceso se transparentó. Había visores de la ciudadanía durante todo el proceso, y eso fue un gran paso. Entonces, digamos los buenos procesos no siempre dan los mejores resultados. Exactamente. Pero yendo por ese camino, seguramente en un futuro los resultados van a ser más positivos. Es lo que esperamos, ¿no? Estar dando pasos constantemente, nunca ir para atrás. Y así vamos, eso es lo que estamos tratando de hacer. Vamos a ir al corte, les recuerdo, teléfonos en cabina 31 22 42 00, 31 22 42 66, nos pueden mandar también un mensaje de Twitter a @zona 3 noticias o a mi cuenta personal @ftousain con doble S, y el WhatsApp 33 18 80 76 41. Estamos en Cara a Cara, y que nos dé su opinión sobre la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estamos con Alberto López de Tómala, pero también se integrarán más voces a esta mesa. De la mañana con 20 minutos, seguimos platicando sobre la Comisión Estatal de Derechos Humanos en esta coyuntura de la renovación de su titular, del Ombudsman, y agregamos una voz más. Saludamos a Juan Carlos Páez, especialista, académico. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal? Muy buenos días, Enrique. Buenos días, Alberto y Augusto. Y ya se agregó ahorita Augusto Chacón. Oye, Juan Carlos, danos un balance de cómo ves la comisión, cuáles han sido los principales problemas, los principales errores del actual ombudsman. Mira, muchas gracias, Enrique. Es muy importante, me parece, ver que en los, 13 años en los que no hemos tenido una comisión eficiente, esto ha ido deteriorando las instituciones políticas. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Pues como tú sabes, las comisiones públicas sirven para poder hacer el seguimiento puntual de cuando las instituciones gubernamentales tienden a rebasarse de lo que la misma su misma autoridad lo señala. Entonces, el problema aquí ha sido que al ser la comisión tan laxa con las instituciones públicas, o al buscar más negociaciones que una verdadera promoción de la justicia, eso va permitiendo que las autoridades públicas se vayan permeando de impunidad, ¿no? Y me parece que esta es la situación que ha permeado en estos 14 años de comisiones públicas a modo de gobernantes, ¿no? Ahora, Juan Carlos, en el mismo sentido, una comisión hiperburocratizada, está clarísimo, incluso en el número de empleados, muy lejana a la ciudadanía. ¿Qué perfil se necesita o qué persona te imaginas, sin nombres por supuesto, más bien la definición del perfil, que pudiera recuperar de alguna forma la credibilidad de la institución? Mira, sin duda, como lo hemos venido comentando, como lo ha comentado Alberto y bueno, Alejandra también, de CLADEM, creemos que el perfil debe ser una persona que provenga de un trabajo con la ciudadanía. Fundamentalmente me refiero a gente que ha trabajado en organizaciones civiles, de defensa, de promoción de los derechos humanos, o perfiles de que hayan trabajado también en el tema de la justicia o en la promoción de los derechos humanos desde instituciones públicas,
pero con amplia experiencia justamente en el marco de la defensa de los derechos humanos. No es factible y no es bueno que sean perfiles eminentemente o solamente académicos, puesto que, bueno, pues que son perfiles más alejados de la realidad social y política que representa las problemáticas de derechos humanos, y sin embargo, creo que sí es fundamental alguien que está más en la defensa o que ha estado más en la defensa y que también, obviamente, conoce muy de cerca las problemáticas sociales del Estado de Jalisco. 3 temas, Juan Carlos, no atendidos por la actual comisión, que se te vengan a la cabeza, 3, 4 temas, desde el asunto de que ya hemos discutido aquí de desaparecidos hasta problemas ambientales, pasando también por algunas indefiniciones de la propia comisión en temas como, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. No sé si hay algunos temas adicionales que se te ocurren que esta comisión no ha logrado atender de forma adecuada. Mira, me parece que un tema en el cual había siempre ha sido necesario un posicionamiento mucho más fuerte de la Comisión Pública es el tema de los pueblos indígenas. Sí. Ha sido un tema más mediatizado tanto por las autoridades públicas como por el propio Congreso del Estado, y debería tener mucho más protagonismo la comisión. Otro tema me parece fundamental también es el apoyo a comunidades y territorios fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, es decir, la comisión debe tener mucha mayor presencia en los municipios de Jalisco, y eso, pues, por supuesto que ha sido un talón de Aquiles también fundamental. Y el otro tema, como tú señalas, para mí es la seguridad. O sea, y creo que es, retomando el punto central que dije al inicio, el tema del deterioro de las instituciones de seguridad, de la posibilidad que tienen las instituciones de seguridad de saber que pueden ejercer mayor fuerza sin la impunidad, con impunidad, perdón. Eso fundamentalmente hace que se note un clima de inseguridad y se note un clima, una percepción de la ciudadanía de que ni las autoridades públicas hacen su trabajo ni la comisión pública defiende a los ciudadanos. Para mí ese es pues, como tú lo sabes, detenciones arbitrarias, desapariciones que han habido, el tema del feminicidio, el tema de la lucha contra el crimen organizado. Todo esto permea un clima muy complicado y que sí se ha deteriorado fundamentalmente en 10 años del actual presidente. Hace algunos días el actual presidente, el ombudsman, hizo una declaración a Milenio donde decía que, pues, de alguna forma él había en su gestión visibilizado el tema de la tortura. No sé qué reflexión te merece el argumento, lo que dijo el ombudsman. Mira, me parece que finalmente lo que él está señalando es que hay mayor cultura de la denuncia, ¿no? Y que me parece que eso no tiene nada que ver con la problemática que se da, es decir, dicen las instituciones de derechos humanos son para vacunarnos en la prevención de las violaciones, ¿no? Y en el caso de que él lo señala, pues hay mayor cultura de la denuncia, no significa que las instituciones públicas o que las autoridades de seguridad estén disminuyendo esa práctica, ¿no? Me parece que él juega mucho con el tema de las cifras y los números, y entonces él dice, Jalisco es el primer lugar de denuncias en tema de tortura, ¿no? Pero eso lo podríamos tomar desde 2 lecturas, desde que haya también la mayor cantidad de violaciones por instituciones de seguridad en ese marco, y que también el eterno debate, ¿no? Claro. Si es denuncia, si es realidad, sí. No estén haciendo su trabajo conforme a derecho porque saben que tienen impunidad, ¿no? Juan Carlos Páez, gracias. Muchas gracias a todos, hasta luego. Muy buenos días. Augusto Chacón, ¿cómo te va? Enrique, buenos días. Alberto, buenos días. Buenos días allá a la distancia, Juan Carlos. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, un gran tema. Oye, pues ¿cómo ves el debate que ha habido desde el proceso hasta la gestión? Un primer comentario. Bueno, creo que se antoja ir todavía más allá del relevo del ombudsman. De veras necesitamos esa Comisión de Derechos Humanos, esa y las que hemos tenido antes, es decir, en un periodo de 10 años. Perderemos algo si dejamos de tener la Comisión de Derechos Humanos. ¿No sería más sano y pertinente para la defensa y promoción de los derechos humanos que la sociedad civil se hiciera cargo y tuviera la voz? Juan Carlos lo decía, bueno, necesitamos a alguien que venga del trabajo con la sociedad civil, necesitamos a alguien que tenga prestigio,
porque las comisiones de derechos humanos necesitan prestigio porque solo pueden recomendar. Y las recomendaciones pues son un checklist para las administraciones. Tenemos una comisión de derechos humanos, así, ponle palomita. Y si no le respondo, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Acabamos de ver la muestra con los municipios que habían sido omisos con la respuesta respecto a la macro recomendación por el río Santiago, que en 3 días se organizaron responder y se pusieron al corriente. Es decir, un problema ambiental de ese calibre, un problema de violencia ambiental contra millones de personas que viven en la vera del río Santiago, y se resuelve en 3 días mediante el llenado de algunos formularios. Necesitamos una comisión de derechos humanos. En término conceptual, sí, las violaciones a los derechos humanos. Alguien que defienda a los ciudadanos frente a violaciones de derechos humanos. Por supuesto. Eso lo necesitamos. No una de las omisiones. Eso lo necesitamos. La comisión como está, no. Es un centro de recarga para nómina en los partidos políticos, es para acomodar personas. Necesitaríamos revisar quién hace qué y para qué están haciendo lo que dicen que hacen en la comisión. Todos los cuadros, desde la parte baja del organigrama hasta la parte más alta. En 2011, en junio de 2011, se hizo la reforma constitucional, para mí la más importante en la historia de la Constitución. Los derechos humanos se ponen por delante de todo. Y en Jalisco... Calderón no supo lo que impulsó ese día. No lo supo. Todavía no lo explicaron bien. Todavía no nos preguntamos cómo es que se coló esa reforma de ese calado. Son de esos accidentes muy positivos, ¿no? Claro, pero debió la Comisión Estatal de Derechos Humanos haber encabezado una campaña de promoción de lo que significaba eso. La presunción de inocencia es un cambio conceptual para las policías, para la administración de seguridad y para la relación de las instituciones con los ciudadanos, y eso aquí ha quedado como al margen, como se menciona de vez en cuando. Penal acusatorio, ¿no? Claro. Pensando que los derechos humanos en realidad están vinculados solamente a los derechos de los criminales, que es algo que se dice mucho. Se sigue diciendo, y esa es una omisión grandísima. Hace poco lo decía, ¿no? ¿Y mis derechos humanos cuándo? Les protegen los derechos humanos de otros. Es una cosa que tenemos muy en la cabeza. Y tenemos que reconocer, quienes estamos a favor de los derechos humanos, quien de una forma u otra, intensa o menos intensamente, hemos procurado defenderlos, que también nos hemos dejado ganar ese espacio. Sí. Ganó el discurso de los derechos humanos son para los criminales, y no hemos sabido decir qué sí son los derechos humanos y qué ventajas podrían traernos a nuestra vida, no para cuando nos apañe, como se dice localmente, la autoridad, sino para el día a día, para las cosas más básicas. Entender los derechos humanos implica un modo otro, nuevo, mejor de relacionarnos. Vamos al corte, seguimos con Alberto y con Augusto. Comunicación resonante. Zona 3, 91.5. Síguenos en Twitter como @Zona 3 Noticias. 9 de la mañana con 36 minutos. Les recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. Estamos hablando sobre la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y ahorita también retomamos, también para que las comentemos, algunas de las frases. Estuvo el ombudsman hace algunos días por acá. Hablamos de todos estos temas también para que lo comentemos. Decías, Augusto, y creo que sería interesante escuchar lo que piensa Alberto. Un nuevo esquema institucional, tal vez, o una nueva forma de entender la defensoría de los derechos humanos. Está el modelo que para mí ha dado algunos buenos resultados en Sudamérica y en algunos países de Europa, más de defensoría del pueblo. Es decir, convertirse en un acompañante de aquellos que reciben o que tienen que padecer violaciones de derechos humanos, para ayudarles en términos jurídicos, legales, y que sea obligatorio al final a través de los tribunales. No sé si un modelo de este estilo podría dar mejores resultados que la actual comisión, Alberto. Lo que queda claro es que la comisión como está ahorita no está funcionando, no está dando buenos resultados. Que sea solamente vinculante no pone ninguna presión sobre las personas que violan los derechos humanos. Entonces, tiene que ser vinculante, tiene que haber un castigo acerca de las violaciones de derechos humanos. Y además la comisión tiene que ser mucho más integral y tiene que ser mucho más vanguardista en temas de justicia, de enseñarle a la gente qué son los derechos humanos, incluso darles el poder de la información y que ellos sepan también a qué se están enfrentando. Porque es algo que también no estamos viendo aquí, ¿no? La comisión no hace su trabajo de informar, no hace su trabajo de proteger y tampoco hace su trabajo de informar. Entonces, desde ese punto de vista, claro que se tiene que fortalecer. Augusto, tú te metiste como una voz, digamos, que acompañó los procesos de auditoría en su momento. También estuviste cercano al proceso del ITEI en su momento, Augusto. Y bueno, terminamos con un sabor medio amargo, porque por un lado creo que el proceso
se llevó de forma adecuada. A mí, por ejemplo, el asunto de la auditoría me pareció muy innovador todo lo que se hizo, incluso la forma en que se estructuró el examen me parece una creatividad asombrosa. Y en el caso del ITEI también creo que hubo errores en el camino, pero el proceso es el adecuado. Si uno piensa en el deber ser, ese es el proceso, pero acabó con cuotas también, una del PAN y una del Movimiento Ciudadano. Sí. ¿Es posible que esto no acabe así en la comisión? Es muy difícil que no acabe así. Es muy difícil. Y nosotros, o yo personalmente, no estoy tan cerca de este proceso de la Comisión de Derechos Humanos, porque lo que debemos provocar es esta reflexión. El modelo que tú planteas, sudamericano, funciona siempre y cuando las ciudadanas y los ciudadanos vean que es importante que exista una instancia que defienda sus derechos humanos, como decía Alberto, que haya alguien que te acompañe, porque estamos hablando desde una parte de la sociedad donde no tenemos los problemas cotidianos de la policía pasándote por la báscula, donde no tenemos el problema cotidiano de no saber qué vas a hacer si te cita un juez, si te cita un ministerio público. Ahí es donde está cebándose la mayor injusticia, donde las violaciones de los derechos humanos tienen incidencia en la calidad de vida de muchísimas personas. En la encuesta última que presentamos, que hicimos en 2014, ya viene la que terminamos en 2016, pero todavía con los datos de 2014, 8% de las tapatías y los tapatíos reconocieron que una autoridad que no era vial los detuvo para pedirle sus documentos o para 8%. Es altísimo. Es altísimo. Esas son violaciones de derechos humanos. Y eso no lo inventas, porque no. Está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Es altísimo. Es decir, podemos, sin sombra de duda, decir en esta ciudad se violan cotidianamente los derechos humanos. Es sistemático, claro. 8% que detención, ¿no? Así es. Cuando uno de los grandes triunfos que trajo la revolución es el derecho de ir de un lado a otro sin que seas molestado, sin que nadie te detenga, ya nos porque venía a que nos detengan todo el tiempo, ya, ¿no? Nos parece normal, ¿no? y quizá a nosotros no nos suceda, pero veamos a los trabajadores de la construcción, a los albañiles, los días de raya, les sigue sucediendo. Ya no me considero joven, pero salí a divertirte siendo joven, pues también. Claro, hay una estigmatización. Pues sí, ya llevas, seguro está haciendo algo mal, ¿no? No puede estar manejando nada más así. Escuchamos a Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, que habló con nosotros sobre indicadores hace algunas semanas y lo comentamos. Todos los indicadores nos dicen que ha habido un avance muy significativo. Productividad, eficacia, podríamos medir número de conciliaciones, número de recomendaciones, número de personas, de servidores públicos sancionados, número de violaciones a derechos humanos, reparación del daño, mayor cultura de denuncia, prontitud, no hay rezago, mayor capacitación. Entonces, si tuviéramos que hablar de indicadores, pues no hay un solo indicador en que estemos más abajo que antes. Más desaparecidos, ¿no? Bueno, eso no es una responsabilidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Prevenir violaciones a derechos humanos. Sí, pero hay que decirlo con puntualidad. Los delitos no es un tema de responsabilidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nosotros estamos para buscar que se prevenga, se sancione, se repare el daño, pero en violaciones a los derechos humanos. Ahí está, nos dice Alberto, Felipe de Jesús, no hay ningún indicador negativo de la comisión. Le preguntaba en ese momento, bueno, pues puede ser que hay más denuncias porque hay más violaciones a derechos humanos. Me dice que no. Le digo el asunto de los desaparecidos y dice que no tiene nada que ver con la comisión, o sea que es un asunto de otra índole. ¿Cómo podemos juzgar a la comisión? Porque creo que de pronto ha habido mucha habilidad del titular para salirse y tratar como decir, bueno, aquí están mis indicadores, están mis datos y nadie me puede decir nada. ¿Cómo juzgamos, Alberto? ¿Qué indicadores tenemos que poner sobre la mesa? Yo creo que tenemos que hacer un análisis mucho más cualitativo del trabajo de la comisión, no solo tan cuantitativo. La calidad de los derechos humanos en Jalisco están, creo que, a la vista de todos. Estábamos hablando ahora sobre cómo todos los días hay violaciones de derechos humanos de todo tipo, de las mujeres, de los indígenas, de los migrantes, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de la comunidad LGBTI. Eso se ve, eso no, o sea, no tienes que sacar un indicador que te dice que no existe, porque las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado durante años con estos temas, ellos tienen sus propios indicadores que nos dicen que la situación está muy mal. Somos el segundo o tercer estado con más feminicidios.
tenemos un estado donde todos los días los migrantes la pasan muy mal. El tercero en desaparecidos también. Y ayer creo que nunca me había tocado escuchar al gobernador aceptarlo como lo aceptó ayer. Entonces, ¿no? que estaba con el alto comisionado. Los indicadores cualitativos son totalmente distintos a los que presenta la Comisión Estatal. No sé, un balance, Augusto, de lo que decía los indicadores. Los indicadores te pueden servir si sabes cuál es el rumbo de la institución. Y alguien que maneja indicadores, claro. ¿no? que se mueve en esas aguas. Un indicador que todos conocemos, porque a veces la palabra indicador inhibe un poco a quienes no están cerca de esto. ¿No? Un indicador es, por ejemplo, el velocímetro de tu coche. Exacto. Que te dice a qué velocidad vas y tú decides a cuál quieres ir y para eso te sirve el indicador. Los indicadores que muestra la Comisión Estatal de Derechos Humanos con su presidente nos indican a nosotros el rumbo de los derechos humanos en el Estado. Por supuesto que no. Alberto lo acabo de decir muy claramente. Ahí están las violaciones a los derechos humanos. Ahí está CEPAD, que pronto va a presentar su informe anual, que no ha quitado el renglón. Pero ahí está, si tomamos 2007 como punto de partida, ahí están 10 años de violencia extrema, con omisión de las autoridades, en muchos casos complicidades. Se habla de las policías municipales cada vez más respecto a su connivencia con el crimen organizado, y la Comisión de Derechos Humanos no ha sido capaz de levantar la voz ni por las mujeres, ni por los indígenas, ni por las violaciones al medio ambiente. Simplemente es un testigo que de pronto se asoma, da su versión muy estrecha de la realidad y se considera satisfecha. Puede ser que esos indicadores a ellos les digan que la cosa está bien, porque lo que les indican es que, sin embargo, se mueven, pero no indica el rumbo de la protección, difusión y conocimiento de los derechos humanos en el Estado. No hay indicador. Y para meter la otra pieza de este debate, los diputados, Augusto, no sé, tengo la impresión que no han sido, ni esta legislatura ni las pasadas, han sido sensibles con el tema de los derechos humanos. Cuando han subido debates sobre derechos humanos al Pleno o incluso la Corte ha exigido ciertas cosas, se hacen como que nadie les habla. Por ejemplo, el asunto de los pueblos indígenas. Claro. Es lamentable. Claro. Lamentable que a través de abstenciones se haya echado para atrás una reforma que sí se puede mejorar, lo que me digas, pero que partía de un hecho fundamental, que es reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, que es un rezago histórico. Y que está en la Constitución General. Yo creo que también ahí está bien, Felipe Jesús, hay que analizarlo, pero también a los diputados decirles, oigan, responsabilidad, es un tema clave para Jalisco. Por supuesto. Y a nosotros nos toca hacer la correcta difusión de lo que son los derechos humanos, de para qué son útiles para la vida cotidiana, no como una exquisitez conceptual que nos pone el primer mundo, no, para la vida cotidiana. Y no hemos sido buenos. Los derechos humanos protegen a la persona, independientemente de su condición de género, inclusive de estatus legal. Totalmente. Porque un detenido tiene derechos. No quiere decir que lo liberemos. Se compruebe lo contrario. Así es. Y aunque seas declarado culpable por un juez competente, pues tienes derecho ya en la cárcel a tener un trato digno, a que te den de comer y demás. Esos son los derechos políticos, ¿no? Así el resto los mantienes. Vamos al corte y seguimos platicando de este tema, nos quedan algunos minutos. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. Bueno, mañana con 50 minutos platicando sobre la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nos quedan algunos minutos. También vamos a leer los mensajes que están llegando sobre este tema. Augusto, la relación entre la Comisión y las organizaciones de la sociedad civil. Difícil relación, ¿no? Sobre todo en los últimos años. Aquí nos admitió Álvarez Cibrián que sentía una especie como de cargada contra él. En su momento de las organizaciones sociales, incluso discutíamos el estudio de CEPAD, y él decía que le parecía que no tenía mucha seriedad, así más o menos nos dijo. Qué barbaridad. No sé qué opinas, Augusto, de esta relación, porque si no hay una relación buena entre, y también para que me des tu opinión, Alberto, entre la Comisión y las organizaciones sociales, tampoco sirve demasiado. Así es. Primero, si no tiene prestigio, no sirve. Y si una instancia pensada eminentemente ciudadana, que se le concede autonomía, que el Estado le concede autonomía justamente para servir mejor a los ciudadanos, no tiene contacto o es difícil, como tú generosamente dices, yo digo que no lo tiene, sí. Pues no sirve de nada.
CEPAD es una organización absolutamente seria, su trayectoria lo avala, la gente que compone su consejo, la gente que hace el trabajo y lo que avala. seguirá aquí después de comisión, sin comisión, sí, claro. Exactamente. Y yo creo que esa nula relación con las organizaciones efectivas que tienen una buena fama, que conocemos su trabajo y la Comisión de Derechos Humanos, pues nos habla de esta utilidad o no que tiene la Comisión. Si ni siquiera es capaz para un diálogo articulado con quienes están en la trinchera, y perdón que use la analogía bélica, pero en el caso de derechos humanos sí, es una trinchera ir a defender a la gente, a los tribunales, ir a la cárcel. Ahí es donde están las violaciones de derechos humanos, y estas organizaciones, CEPAD y CLADEM, y los que están las mujeres en los desaparecidos, los feminicidios, están en la trinchera. También las organizaciones que defienden a los indígenas, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos está en una exquisitez burocrática que quiere convertir aquello en una academia y no en ese arremangarse la camisa, salir a las comunidades, salir a la comunidad, ver los problemas de frente, atenderlos y tener la altura para dialogar con el poderoso y decirle se están violando los derechos humanos. Para eso es una comisión, y esta no ha servido para eso. Alberto. Sí, lo mismo. Yo creo que la legitimidad de la comisión tiene mucho que ver con su relación con la sociedad civil. Y es lo que no hemos visto en esta comisión. Si hay organizaciones que se han ganado esa legitimidad, son las que ya nombró Augusto, ¿no? Si hay una organización seria de derechos humanos, de protección de los derechos humanos en Jalisco, pues es el CEPAD. Y realmente nos damos cuenta del estado de los derechos humanos en Jalisco a través de los informes del CEPAD, que además vienen haciéndolos sistemáticamente. Que aparte son datos oficiales, ¿eh? Sí, claro. O sea, yo los he revisado. No son datos que se invente CEPAD. Toma los datos oficiales y hace un análisis a través de los datos oficiales. Y lo hace con tal altura que bien podría caer en la casuística, porque ellos están en la defensa de casos concretos. Cierto, y aunque los mencionan, no tienen la elegancia para plantearlo a escala general. El CEPAD es una gran organización, y me parece que para lo que hemos visto del ombudsman oficial que tenemos, el que no los aprecia habla muy bien de CEPAD. Eso, de acuerdo. Fernando Maya dice, ¿y quién los verifica? Dice, ¿sirven de algo? Acaban de dar cifras de violaciones. ¿Quién les da seguimiento? ¿Quién se encarga de pararlas? ¿De qué sirve tenerlos si al fin y al cabo los violan? Creo que si hicieran su trabajo como deberían, otra cosa sería. ¿De qué sirve que hable de ellos si el gobierno se pasa por el arco del triunfo las indicaciones y sugerencias de la comisión? Y aquí el tema es por qué se las pasan por alto, porque no tiene ningún costo social pasárselas por alto. Porque tenemos comisiones de derechos humanos débiles. Claro. Por eso se tienen que fortalecer. Y creo que la Comisión Nacional en algunos temas sí ha cumplido su chamba, ¿no, Augusto? En algunos asuntos. Ha tenido otros donde ha patinado, pero en general la Comisión Nacional ha estado en mejor posturas que la Comisión Estatal, en temas más de derechos humanos. De repente, en el asunto de los militares... ahí sí fue conservadora. Fue conservadora, sí. Llegó tarde. Yo no la veo tan presente. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha sido más actuante y ha tenido casos más. También la Comisión de Derechos Humanos en Oaxaca se parte el lomo bastante bien, y ahí vaya que es un medio complejo, pero no alcanzan estas golondrinas a hacer una primavera para los derechos humanos, y sin duda la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco no abona casi nada a esto que necesitamos construir para que los derechos humanos estén en el día a día. Oye, nos preguntan 0611 que si en Jalisco vive el comisionado, bueno, el ombudsman, digamos, ¿no? Pues sí vive aquí, ¿no? Sí. Porque conozco personas allegadas a mí que no haya externado alguna violación, porque no conozco a nadie que no me haya externado alguna vez alguna violación a los derechos humanos. Claro. Bueno, lo que pasa es que en la burocracia y en los altos mandos de la política y de los gobiernos sí se encuentran municipios y estados alternos, es decir, puede vivir en un Jalisco alterno y tratar de contárnoslo muy exquisitamente, como algunos presidentes municipales, como algunos gobernadores. Nos piden anonimato. Dice, buenos días, me gustaría que le preguntaras a tu invitado cuál es la procedencia, por ejemplo, una recomendación dictada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la Secretaría de Salud para otorgamiento de guardería a trabajadores padres. ¿Qué se puede hacer para que se cumpla dicho derecho y recomendación? Bueno, lo que dice la ley es que la autoridad tiene que responder. La autoridad recomendada tiene que responder a esa recomendación. Si es omisa, en el plazo que le fije la recomendación,
Lo que sigue es que el Congreso cite a esa autoridad para que explique por qué no contestó la recomendación. Y de ahí toca a los diputados ver si se sigue algún tipo de procedimiento, es decir, nada, es buena voluntad y nada más. Nos quedan un par de minutos, quiero saber su opinión de lo que anunció el gobernador de la Fiscalía especializada en búsqueda de desaparecidos. ¿Lo ven como un avance? ¿No lo ven como un avance, Alberto? Pues es un avance, es también un logro de la sociedad civil. Eso es también algo que la sociedad civil está exigiendo desde hace muchísimo tiempo. El trabajo de la Fiscalía de Desaparecidos lo han hecho otras organizaciones, por amor a ellos, por ejemplo. Entonces, bueno, es un avance, yo creo que es un avance, pero habrá que ver cómo funciona. Por lo pronto, ahí está. Augusto. Sí, me parece un avance, al menos es un reconocimiento formal de la magnitud del problema. Por otro lado, bueno, ya sabemos que la estructura jurídica que tienen las fiscalías pues les inhibe cierta autonomía y a final de cuentas es parte de la misma estructura que nos ha llevado a esta situación. Ojalá fuera una fiscalía autónoma, que operara de cara a la gente, que su acción tuviera muchísimos dientes y que no dependiera del juego de acuerdos. Y por supuesto, sabemos que llegado el punto en que el fiscal actúa y entrega al Poder Judicial, ahí entramos a otro pantano perfectamente oscuro. Sí, es que yo eso es lo que, por lo que ayer delineó, tendría que ver la iniciativa y revisarla más a fondo, pero por los puntos que señaló el gobernador, pues no tiene autonomía, es decir, va a estar vinculada directamente al fiscal general del Estado. Creo que tampoco hay un anuncio relacionado con recursos económicos, y sí es lamentable que en un estado como Jalisco, y lo ha dicho mucho nuestro colega Rubén Martín, pues se gaste más en encontrar autos que en encontrar personas, ¿no? Se gaste más dinero. Creo que de pronto este tipo de esfuerzos, si bien son positivos, son avances, como decimos, pueden quedar en simulaciones o pueden quedar en apuestas de mediano plazo, de corto plazo, nada más para ganar inmediatismo en las redes sociales, en los medios de comunicación, pero que no tenga ningún impacto en la realidad de los desaparecidos. No sé si corremos ese peligro con una fiscalía que no tiene dientes, que está ligado al fiscal general del Estado, ¿no? Por supuesto corremos ese peligro con esta acción y con muchas otras que emprenden los gobiernos, porque estamos sujetos a una fatal trama jurídica y legal para las instituciones. Lo que sí puede torcer esa fatalidad es que nos involucremos, que estemos señalando, que a través de las redes sociales, que a través de los medios de comunicación, a través de la crítica estemos señalando. Ya nos dimos cuenta en Jalisco que sí les hace mella, que a final de cuentas reaccionan con lo que tiene a la mano. El gobernador no podría inventarse ahorita una fiscalía autónoma, tendría que cambiar leyes, tendría que cambiar muchas cosas, sí puede. Pero podría en los hechos, es decir, medirlo a través de los efectos, hacer esa autonomía. Augusto, gracias. Al contrario, Enrique. Alberto, gracias. Muchas gracias. Hasta el lunes, y bueno, si usted se va a ir de puente, pues que lo disfrute. Hasta el lunes. Seminario Estratégico de la Administración Municipal del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara. Inicio 24 de marzo. Presentó.